Yo soy de Fuerteventura, yo mi patria no la niego, y por eso planto y riego, y por donde quiera ay que voy. La gente echa un vistazo de esto. Como turista no es lo mismo que ser de aquí, ¿verdad? Correcto, claro, muchas personas se quitan la vida, desgraciadamente. Yo siempre digo que esto es una prisión rodeada de mar en vez de rodeada de muros. Hay poco ocio en Lanzarote, lo cual pues causa que haya mucha depresión también aquí. Hay muchos problemas porque hay poco ocio. Vivimos en la más grande de las ignorancias. Desconocemos lo que pasa realmente en el mundo real, el que no ha salido nunca de aquí, de esta isla. Para mí, no sé, me parece un sitio extraterrestre. Que aquí existe un mundo de islas bonitas, de otra cultura, de otra gente. Pero al final el mar es traicionero y nunca se sabe por dónde te va a coger, y más en una zona rocosa. Es una sensación que me encanta y que solo consigo aquí, ¿sabes? Buenos días mis niños, muchachos, los canarios, lanzaroteños, conejeros y todo el mundo habla hispana. Hoy estamos en Lanzarote y vamos a estar recorriendo la isla con un lugareño, se llama Samuel. Estoy muy emocionado de encontrarlo y no sé qué vamos a conocer porque aquí hay mucho, hay pueblos, hay desiertos, hay volcanes, hay playas, hay acantilados, hay de todo. Entonces acompáñenos a vivir otra aventura de la bella isla de Lanzarote. Vamos. ¿Tú sabes dónde están los pisos Amarríos? ¿Los pisos? Amarríos y Correo. Ah, vale. Tienes que seguir derecho. Son 1, 2, 3 cuadras. Vale. Derecho y después doblas a la derecha de vuelta. Gracias, mi niña. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, ¿Bien Samuel? o qué? ¿Todo bien? Bien, tío. Fino. Bien, ¿Qué me tal? alegro Un de placer. verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy va? bien, muy bien. ¿Cómo llevas estos días aquí en la isla? Bueno, este día, ¿no? llegué ayer y conocí la ciudad, Argana, el centro, sí, muy tranquilo, comí arepa, papas arrugadas, mopicón, ya sabes. Entonces hoy estamos en búsqueda de naturaleza y algo diferente. ¿Qué quieres ver? ¿A dónde quieres ir? Famara, ¿A Famara? o Teguisi o Pueblo lo que costero, sea. Pueblo costero. Aquí estoy con Samuel y ¿cuál es tu canal de YouTube, hermano? Samuel Pérez 21. Ese es mi canal de YouTube. ¿Y de qué se trata tu canal, más o Bueno, menos? mi canal un poquito de todo. A mí me gusta filosofar, me gusta hablar, ahí muestro mi filosofía, enseño un poquito la isla también, las cosas buenas, más bien enseño las malas realmente. Sí. Hago un poquito de todo, la verdad. ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? Este es mi primo, ese es primo mío. Ah, familia. se nota. Esta es mi mujer. Mucho gusto. Hola. Me llamo Elliot. El que no está ganando. Todo bien. Todo Todo bien. Pero tú no quieres venir con nosotros. Hoy no, mañana. Tiene una entrevista de trabajo dentro de un rato. Suerte. Por eso ya la dejamos ahora. Por eso, vale, eso será nuestro día de suerte, porque vamos a grabar un video brutal y tú vas a conseguir tu trabajo. Todo bien, fino. ¿Cuánto tiempo necesitas para recorrer la isla, alrededor de la isla en coche, más o menos? Si vamos solo de punta a punta, que sería Playa Blanca a Órsula, más o menos hora y media. Hora y media. ¿Y tú vives en Playa Honda? Yo vivo en Playa Honda. Que ¿Y es qué aquí. tal? Por una parte, Playa Honda está bien porque tienes todo aquí. O sea, ahí tú tienes un ambulatorio, como ves, tienes el centro comercial, que de momento es el único que... Bueno, el único no, hay otro en Puerto del Carmen, pero es el que más cerca hay. O sea, lo que a mí no me gusta de Playa Honda es que vives pegado al aeropuerto. Y escuchas muchos cada vuelos. 20 minutos, claro, cada 20 minutos. Y yo, por ejemplo, que grabo vídeos a veces también en casa, me es un problema. El poder grabar un vídeo, porque cada 20 minutos está saliendo un avión, ¿sabes? Eso es lo que menos me gusta, y que cada 2x3 están en construcción. Pero aquí. debe ser que el alquiler cuesta un poco menos. No. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, si estás cerca de un aeropuerto, las casas son más económicas. Sí, porque es un fastidio. O cuando estás al lado de las Debe vías ser. del tren, ¿no? Ahí también Sí. Estados Unidos más barato por el ruido, pero aquí no, al contrario, encima Playa Honda es una de las zonas más caras. Porque ahora lo que es el pueblo, como te digo, está bonito y tienes de todo para hacer en el pueblo, por así decirlo. No necesitarías bajar al Recife. Puedes hacer ocio, puedes hacer vida aquí en Playa Honda.
Tú eres de los pisos amarillos. Mi madre es de los pisos amarillos. ¿Criaste ahí? Me crié ahí toda la vida, sí. Estamos en los pisos amarillos. Yo digo, coño, ¿dónde está eso? O sea, no tiene dirección. Yo le pregunté a una persona dónde están los pisos amarillos y me dijeron, por ahí, por ahí. Todo el mundo conoce. Los pisos amarillos han tenido muy mala fama. Siempre ¿En serio? Ha sido un barrio con muy... ¿En los años 90? Correcto, ahí está. A día de hoy no lo es, que es más, yo quiero hacer un No se ve muy guapo. de mis pisos porque todavía hay personas que tienen ese concepto, ¿no? Como que hay gente mala, hay maldad, cuando es todo lo contrario realmente. Sí. ¿Sabes? ¿Y cómo conociste a tu mujer? Como conocí a mi mujer, es amiga de mi hermana. Ok, Y así entonces la conocí, en la isla normalmente conoces por grupos de amigos, gente por grupos de amigos. Aquí más o menos se conoce. A ver, no es que conozcas a todo el mundo, pero por amigo de amigo de amigo, Mira, al final... Es común que un guiri viene y conquista una canaria y se casan y eso pasa, suele pasar, o esto es como no. ¿Dónde estamos yendo ahora mismo? Ahora vamos hasta Nazaret y en Nazaret cogemos el desvío, nos vamos para Famara. Famara está antes de Teguise. Y como veis, gente, la tierra es como muy marrón, no es verde por nada. Estábamos hablando de que nos gusta también Gran Canaria, Tenerife, La Palma, por el tema de ser muy verde y que hay más lluvia, ¿no? Y no hay tanto, aunque está nublado hoy, parece que va a llover, pero no llueve aquí casi nunca. No, el otro día que hubo el aviso que estuvimos en alerta por un supuesto huracán, por lluvias y demás, yo creo que en toda mi vida ha sido cuando más lluvia he visto aquí en Lanzarote, que estuvo casi... Hace una semana. Sí, estuvo casi la... Yo vi en Twitter de Gran Canaria como inundaciones, pero a la gente le gustó por alguna razón. Porque no es común. No es común, sí. Claro. Es como en Madrid hace 2 años tuvimos una tormenta de nieve enorme, se llama Filomena, 50 y pico centímetros de nieve en Madrid, todo cerró, estábamos esquiando en Puerta del Sol en Madrid, tío. Qué pasada. Sí. Pongo que soy mala suerte porque está lloviendo y me dice que esto no es común. No, trajiste la lluvia contigo, tío. Llegar a un pueblo bastante bonito, se llama Teguise, ¿no? Sí, la villa de Teguise. Y mira, aquí está. Ahí está. Esto fue la capital anterior, ¿no? Sí, correcto. Porque... Esta fue la primera capital de Lanzarote. Y se nota que es muy bonito. Mira la iglesia, la arquitectura conejera. Otra iglesia ahí. Muy turístico también, ¿no? Sí, muy turístico. Muy turístico. Joder, una tormenta de lluvia, mi gente. En Teguise. Tenemos que entrar algo para tomar un café. Qué guay. Un restaurante. Parece que está como del siglo XVI. Sí, todo esto se conserva. Cuéntame de Teguise entonces. ¿Qué piensas de Teguise siendo conejero y todo eso? La villa de Teguise concretamente para mí es de los mejores pueblos de Lanzarote, por como ya he dicho, por la arquitectura, ¿no? Más que nada, que está todo enfocado más al siglo XV, al siglo XVI. Siglo XVI. De verdad es un pueblo encantador. Yo estaba buscando pueblos encantadores y esto sale en Google y él me llevó aquí, entonces estamos muy felices de estar aquí. Y bueno, vamos a seguir nuestro tour. ¿A dónde vamos ahora? Ahora pues seguiremos para Famara, ¿no? Querías ir a conocer a Famara, de momento y ver unas playas y... El risco de Famara, el famoso risco de Famara, que bueno, muchas personas lo usan aquí, no sé si ya lo sabrás, es donde muchas personas se quitan la vida, desgraciadamente. Oye. Muchas personas van allí y se tiran por el risco. Aquí en Lanzarote, las personas de aquí se sienten como aislados, un poco perdidos a veces por ser de una isla. Eso es una pregunta que siempre he tenido. Para mí, personalmente, yo siempre digo que esto es una prisión rodeada de mar, en vez de rodeada de muros, ¿no? Hay poco ocio en Lanzarote, lo cual pues causa que haya mucha depresión también aquí, hay muchos problemas porque hay poco ocio y considero y creo que ese es uno de los problemas que tiene la isla, hace falta más ocio, generar más ocio para las personas, porque al final se convierte y se vuelve una isla un poco monótona y un poco deprimente en muchos casos. Como turista no es lo mismo que ser de aquí, ¿verdad? Correcto, claro, el que vive aquí día a día al final es como te digo, es una isla y quieras o no vives limitado, es una isla bonita, es una isla tranquila, pero más bien como te comentaba antes, es una isla más para retirarte ya cuando buscas paz, tranquilidad y calma, porque como digo aquí no hay mucho ocio, hay 2 centros comerciales, hay 5 discotecas en toda la isla y poco que hacer, la verdad.
¿Tú tienes como un sueño de mudar a otro país o vivir en otro país por un rato para buscarte la vida de una manera diferente? Sí, la verdad que me gustaría salir de Lanzarote, ya son 32 años aquí, como digo, yo ya aquí me siento limitado, siento que ya la isla ya no puede darme más de lo que me ha dado. Amo mi isla, como digo, se vive tranquilo, se vive en paz. Es una isla preciosa porque es bonita, pero es muy limitante y si uno quiere pues seguir desarrollando, seguir creciendo como persona, considero que debe salir de esta isla, ya que aquí también vivimos en la más grande de las ignorancias. Desconocemos lo que pasa realmente en el mundo real, el que no ha salido nunca de aquí, de esta isla. Esto es una plaza muy grande, ¿no? Donde... Sí. Aquí es donde se hace el mercadillo de la villa, aquí todos los domingos se hace el mercadillo aquí a partir de las 7 de la mañana, creo que ya están los puestos abiertos hasta las 12 al mediodía más o menos. Ajá. Después ahí aquello es un local, La Palmera, que se me olvidó a mí mencionarlo en mi vídeo, por cierto, que es un lugar de ocio donde va mucha gente, donde se concentran muchas personas, sobre todo los domingos por la tarde, es un buen lugar de ocio. Lo recomiendo. Vale, gente, estamos acercando Famara y wow, el paisaje es muy interesante. Por un lado se ve como para mí Arizona, como en mi país, Arizona. Y aquí tenemos acantilados gigantescas que me recuerda en las imágenes que ves en Google cuando buscas las Islas Canarias y el pueblo aislado blanco. Lo que ves allá es la isla de La Graciosa. Ah, esto es La Graciosa, sí. Madre mía, qué guay. Vamos a ver La Graciosa, gente. Estamos logrando lo que quise lograr gracias a Samuel, un experto de la isla, un crack. Muchas gracias, hermano. Un experto tampoco. Muchacho, no, algo conocemos. Al final tampoco me conozco toda la isla. Triste de mí, ¿no? Obviamente es una isla árida y donde viene el agua, o sea, desaladora, ¿no? Sí. Yo creo que fue una de las primeras islas o sitios en el mundo que estableció un sistema de desaladora, ¿no? En el mundo, creo, pero corríjame si me equivoco. Entonces no puedes beber agua del grifo aquí. No, aquí no se solo en botella. Aquí el agua del wow, grifo. Y esto es como otro cargo, otro precio de vivir en la isla. Sí, en la península yo bebo agua de grifo en Málaga, en Madrid, obviamente, el mejor agua del mundo en Madrid. Y aquí, obviamente, no, porque mira. Wow, gente, mira un vistazo de esto. Las nieves, el pico, ¿no? Famara, la parte rica, supongo. Hay dunas y el resto de Famara y la isla Graciosa. Qué gracioso, tío. Wow, la octava isla. Sí. Algunos me han dicho que Venezuela era octava isla, ¿no? Pero la Graciosa realmente es la octava isla. Entonces, Venezuela sería la novena isla. Sí, lo que pasa es que la Graciosa la tenían en principio como un islote. Sí, pero gente vive ahí. Sí. ¿Poca o...? Sí, poca, hay poca población. Wow, mira, esos son como dunas, qué guapo. Dunas de arena. Me recuerda en Maspalomas, pero no tanto, no tanto. Maspalomas son mucho más grandes. Y aquí una playa, vamos a ver la playa. ¿Qué tal la playa en Lanzarote? Esta es una de las playas más famosas de aquí. Aquí hay surf. Sí. Surf y gente relajando, ¿no? Para mí, no sé, me parece un sitio extraterrestre que me gusta. E.T. Elliot, E.T. Una vez yo en Panamá conocí un alemán que tenía un negocio aquí enseñando como parapente. Él me dijo, yo lo hice en las Islas Canarias. En ese momento yo era joven, yo no sabía ni siquiera dónde estaban las Islas Canarias, que aquí existe un mundo de islas bonitas, de otra cultura, de otra gente, de un mundo hablo hispano, pero en el medio del Atlántico, compartiendo África, Europa y las Américas a la vez. O sea, y ahora me doy cuenta de esto, es como wow, me explota la cabeza. Cuando yo estaba investigando de qué hacer en Lanzarote, pues cosas así salieron, ¿no? De que tienes que conocer sitios, los pueblos costeros y todo eso. Sin coche es muy difícil porque no hay guagua aquí, el guagua no llega. Entonces hay que alquilar un coche o tener un amigo, un contacto que te ayuda, como Samuel. Y debajo de nosotros tenemos un pueblo súper pintoresco, Famara.
y unas playas espectaculares con olas grandes. Aquí es donde se hace una de las mayores fiestas de Lanzarote también, la fiesta de Famara. Viene mucha gente de fuera para la fiesta. Y yo no soy experto en Instagram, pero yo diría aquí sería un sitio perfecto para sacar tu foto para Instagram. Aunque Mark Zuckerberg está matando Instagram todos los días, entonces me da igual Instagram, solo me gusta YouTube, por eso hago videos en YouTube, porque no me gusta Mark Zuckerberg. A mí me ha ayudado mucho. Es interesante porque me recuerda como en la Sahara por alguna razón, por la geografía del terreno. Esta era mi zona favorita. Yo viví aquí, viví durante unos años en Famara y siempre salía por aquí por las noches y me iba hacia el muelle a caminar. Qué guapo, mira. Mira gente, Samara, un pueblo encantador. De verdad me recuerda un poco como en un pueblo de la Sahara, ¿no? Porque es muy árido, o sea, todo hecho de tierra, ¿no? Las calles y todo. Pero al lado del mar, increíble. Y la graciosa para ahí. Vamos a sentarnos y tomar una cervecilla para disfrutar este momento, gente. Me imagino que el sancocho aquí es riquísimo. Hola, ¿tienes buen sancocho? No tenemos sancocho. No, pero pescado. Pescadito. Siempre. Chúpalo al dedo, dice. Entonces, bueno, hay buen pescado. Mira las lanchas, pescaderos aquí, pues. Aquí se come bien. Y yo he estado buscando sancocho desde que cuando estuve en Gran Canaria, gente. ¿Dónde está el sancocho canario? Por Dios, quiero sancocho. El sancocho es una comida típica canaria, pero no es que tú en cualquier restaurante al que vayas a encontrar sancocho realmente. Entonces es un plato que hace tu abuelita o tu madre, ¿verdad? Sí, por ejemplo, mi abuela, por ejemplo, cuando ella estuvo un tiempo viviendo en casa conmigo, pues iba todos los domingos, tenía que ir yo a comprarle pues el sancocho para la señora. Yo quiero estar aquí un domingo con una abuelita canaria a probar el mejor sancocho. Que por cierto, el sancocho tipo colombiano, venezolano, caribeño es un plato demasiado popular en el Caribe, Hispanoamérica, gracias a los canarios que lo llevaron ahí. Wow, qué sabroso ver la Estrella Galicia en la bella isla de Lanzarote. Salud, Samuel. Salud, mi hermano, aunque aquí es más de tropical. A mí me gusta el tropical, pero bueno, tenemos que saludar a los gallegos que me siguen porque Estrella Galicia es probablemente la cerveza más popular de la península o de España. Sí. Entonces, bueno, Estrella Galicia nunca falla. Aquí en Canarias es la tropical. Si no me equivoco, viene de Gran Canaria, y la dorada, si no me equivoco, viene de Tenerife. Y durante unos años hay un debate, ¿no? Tú ibas a Tenerife y pedías una tropical y te la daban caliente. Eso. Y si ibas a Gran Canaria y pedías una dorada, una rivalidad. Te la daban caliente. Sí, mi amigo Juan Ma de Gran Canaria me ha enseñado esto cuando hicimos el Camino de Santiago Gran Canaria, que fue una aventura increíble en la otra bella isla de Gran Canaria, ¿no? Y aquí pues no existe un Camino de Santiago. Pero sería muy guay poder caminar a través de la isla entera. La caleta de Famara me recuerda como en un pueblo de pescadores baratos, o sea, que llegaron aquí en barcos y se quedaron porque pues estaban aislados y es lo que queda aquí el pueblo. Muy interesante, paisajes muy bonitos y muy tranquilo. Pues ahora estamos saliendo de Famara, un pueblo encantador. Aquí tenemos muchas dunas, porque aquí está muy ventoso y vamos a seguir con el recorrido. No sé dónde vamos a ir ahora, es una sorpresa. Yo voy a dejar que él me guíe ahí y ya está. Entonces quédate pendiente porque tenemos muchas cosas más para ver de esta bella isla Lanzarote. ¿Cómo César Manrique ha transformado la isla? O sea, ¿qué fama tiene él aquí en la isla? No, la verdad que César Manrique es uno de las personas más conocidas de la isla. Era un artista, ¿no? Realmente no era solo un arquitecto, era un artista, y en la isla puedes encontrar muchas de sus obras, y no solo aquí, en Tenerife creo que también dejó algo de arquitectura. No sabría ahora decirte cuál es exactamente, pero sé que algo dejó. Incluso en tu país creo que hay algo de César Manrique. Por el terreno y la geografía es un poco difícil sostenerte, ¿no? En esta isla, si no habían como importaciones, ¿no? De otras partes de España, del mundo, aquí sería difícil sostenerte, ¿verdad? Como en comparación con Gran Canaria y Tenerife, donde tienen plátanos y todo eso.
Correcto, claro, como ves, esto es una isla muy árida y realmente si tuviésemos que subsistir aquí solo podríamos hacerlo de la pesca. ¿Cuáles cultivos va bien aquí? Lo que más se cosecha aquí es la papa y la batata, hasta donde yo sé, ¿Y el vino? Y el vino, sí señor, buen vino aquí. Y ahora que soy más grandito, puñetas y botas. Canta muy bien, pero que se Muy vaya a bien. cantar a la calle. Escucho su voz desde lejos y digo, coño, eso es un concierto de puta madre. A mí me llamo Juan el Majorero. Juan el Obrero. El Majorero de Fuerteventura. Vale. De Fuerteventura. Fuerteventura. Vale. Yo soy de Fuerteventura, yo mi patria no la niego, y por eso planto y riego, y por donde quiera hay que voy. Muy bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. Wow. El mejor cantante de Fuerteventura en vivo. Bueno, estamos en un pueblo que se llama El Tinajo y me parece muy interesante y vamos a acercar más otra vez de la costa. ¿A dónde vamos? No le digas, es una sorpresa. Pero esto es Tinajo, gente. Mira. Bueno, gente, como ves, el clima despejado otra vez. Estamos con cielos azules, cristales, muy bonito. Aquí las olas son muy grandes y hay muchas piedras, entonces es verdad que aquí en Lanzarote ha sido mucha gente que ha ahogado, ¿no? Tras los años por accidentes y cosas así, porque aquí el mar no te perdona, ¿sabes? Correcto, aquí hay zonas muy rocosas, hay zonas donde el mar está así, pues como lo vemos. Y pues al final lleva accidentes, quieras o no. A veces uno se siente con la seguridad de que ha nadado toda la vida o ha hecho olas toda la vida, pero al final el mar es traicionero y nunca se sabe por dónde te va a coger, y más en una zona rocosa. Hay mucho viento, pero si me escuchas, me han dicho que hacen campeonatos de surf aquí también. Madre mía. Aquí mismo, aquí se sientan todos en el muro para ver el campeonato de surf, el cual se hace ahí, en esta zona de... Pues como muchos pueblos costeros aquí son pueblos de pescadores, ¿no? Sí, señor. Aquí tenemos las aulas. ¿Las qué? Nazas. ¿Nazas para qué? Para la pesca, para el marisco, para el pescado en general, ¿no? Yo tampoco es que entienda mucho de pesca, yo soy un canario raro, yo creo que soy el único canario al que no le gusta la pesca. ¿Y qué problemas tienen los pueblos con el salitre y todo eso? Bueno, el problema de los pueblos pesqueros es eso, ¿no? Que el salitre termina corroyendo lo que son las casas, terminan corroyendo los vehículos, los coches. Yo viví en Famara, también viví aquí, y algo que hacía era ponerle un toldo a mi coche para que el salitre no corroyera la pintura, no se comiera la pintura del vehículo, que es lo que suele pasar en estos pueblos. Vale, Samuel me ha invitado a comer aquí para probar un bocadillo de calamares. Otra vez no hay sancocho, pero eso tiene buena pinta. Mejor que los bocadillos de calamares que he probado en Madrid. Porque, bueno, esto es más como húmedo, más sabor, muy sabroso. Fresco, dicen. Estoy quedando en como casa, no sé, turística. No hay mucha gente aquí. Casi nunca llegan los guiris aquí. Me parece bastante interesante. Vamos a verlo. Me salió 40 euros por noche. Aquí estoy quedando con un amigo de Uruguay, trabaja aquí. Vamos a ver mi habitación. Otra vez, tengo 2 camas y nadie para quedar conmigo. Y tiene una piscinita detrás. Me parece bastante interesante cómo un viaje te lleva aquí, ¿no? Aquí en Lanzarote, estamos aquí en Tinajo. Y mira las islas, increíble. Wow, eso es donde estamos, gente. Una zona de relax, de chill. Bueno, os quise contar que cuando estés en las Islas Canarias, ¿no? Uno se siente algo diferente en cuanto a tu entorno, ¿no? El clima, hace un poco de palete. Tú sabes que realmente estás aislado del resto, estás afuera, ¿no? No estás en España, la península, ¿no? Y estás en una isla y te da como esta sensación
que es difícil explicar a menos que estés aquí. Esto es lo que me siento ahora mismo, ¿no? Hace pelete, fresquito, no sé, como un poco singular, es decir, no sé cómo explicarlo, pero bueno, así es como me siento aquí cuando estoy viajando solo en una isla como Lanzarote, gente. Y hemos recorrido casi como mitad de la isla. Yo sé que nos falta mucho para conocer y por eso mañana vamos a recorrer otra vez. Entonces será otro video con mi amigo Samuel, el otro youtuber de Arrecife. ¿Cuál es tu canal de nuevo para que vean? Samuel Pérez 21. Vale, voy a poner su canal en el link abajo. Y nada, gente, ojalá que les haya gustado. Pues Lanzarote me llama mucho la atención. Sus paisajes, su gente, los pueblos. Todo aquí muy diferente que Gran Canaria y Tenerife, las otras islas que conozco, y Málaga obviamente donde vivo. Entonces nada, gente, ojalá que les haya gustado el video y nos vemos de otro recorrido mañana. Chao, chao. Adiós.